Muy buenos días, doctor, compañeros. Mi nombre es Miriam Delgado y paso a presentarles el tema de tesis titulado Accesibilidad a la Seguridad Social y Gasto de Bolsillo en afiliados de un hospital público en Quevedo, Ecuador, 2021. Dentro de la realidad problemática, tenemos que la accesibilidad es un problema de gran magnitud dentro de los sistemas sanitarios del mundo, entendiéndose la accesibilidad como la oferta de los servicios de la salud que facilitan o dificultan el acceso de los usuarios a la atención requerida. Desde esta premisa, la Organización Mundial de la Salud y los países miembros realizan esfuerzos encaminados a lograr la protección financiera, es decir, que todas las personas acudan a sus unidades de salud sin tener que incurrir en gastos de bolsillo. Que es uno de los indicadores de la inequidad existente en el financiamiento. En el Ecuador han habido grandes avances en política económica y social. La Constitución de la República garantiza el acceso equitativo a las prestaciones de salud. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para cerrar la brecha existente entre los diferentes estratos de la población, que han tenido que incurrir al gasto de bolsillo que alcanza el 41,4%, siendo el segundo más alto en América Latina. El poseer un sistema de salud mixto fragmentado impide la garantía de dicho derecho. En el Hospital IES Quevedo se han evidenciado quejas de los usuarios acerca de la atención. En el momento de requerir la atención, esta no cumple con las expectativas que ellos tienen, debido a los tiempos de espera prolongados, falta de medicamentos e insumos, falta de reactivos para los exámenes de laboratorio y estudios de imágenes, haciendo que estos tengan que incurrir en gasto de bolsillo, dando a entender que el estar afiliado a la seguridad social no garantiza el acceso efectivo ni la protección financiera que debería garantizar. Dentro de la pregunta general planteada, ¿existe relación entre el nivel de accesibilidad a la seguridad social y el nivel del gasto de bolsillo en los afiliados de un hospital público en Quevedo, Ecuador, 2021? La hipótesis planteada fue: existe una relación positiva entre el nivel de accesibilidad a la seguridad social y el nivel del gasto de bolsillo en los afiliados de un hospital público en Quevedo, Ecuador, 2021. El objetivo general que se planteó fue determinar la relación entre el nivel de accesibilidad a la seguridad social y el nivel del gasto de bolsillo en dichos afiliados. Dentro de las preguntas específicas, la primera: ¿cuál es el nivel de accesibilidad a la seguridad social en sus dimensiones identificado por los afiliados? El objetivo específico 1, determinar el nivel de accesibilidad a la seguridad social en sus dimensiones en los afiliados. La hipótesis específica 1, el nivel de accesibilidad a la seguridad social en sus dimensiones organizacional y económica son las menos valoradas por aquellos afiliados. La pregunta específica 2, ¿cuál es el nivel del gasto de bolsillo en sus dimensiones evaluado por los afiliados? El objetivo específico 2, determinar el nivel del gasto de bolsillo en sus dimensiones evaluado por dichos afiliados. Y como hipótesis específica que se planteó, fue que el nivel del gasto de bolsillo en sus dimensiones, tratamientos, medios de diagnósticos y deducibles son más valorados en los afiliados de dicha institución. La pregunta específica número 3, ¿existe relación entre las valoraciones de las dimensiones del nivel de accesibilidad a la seguridad social y el nivel de gasto de bolsillo en los afiliados? El objetivo específico, comparar las valoraciones de las dimensiones del nivel de accesibilidad a la seguridad social y el nivel del gasto de bolsillo en los afiliados. Y la hipótesis específica 3, que nos habíamos planteado, es que existía una relación positiva entre las valoraciones de las dimensiones del nivel de accesibilidad a la seguridad social y las dimensiones del nivel de gasto de bolsillo en aquellos afiliados. Dentro de las teorías, empezamos con que la accesibilidad también es conocida como el eslabón entre la oferta y la demanda, y existen algunos enfoques. Dentro de los más destacados tenemos que el acceso se mide generalmente según las características propias del sistema, y por el otro lado, la búsqueda de los usuarios, la búsqueda de los usuarios en su atención. Otra es el desempeño únicamente del sistema, en el que se toma en cuenta la infraestructura, los recursos humanos, los bienes y servicios. Y uno de sus exponentes es Figueroa et al., en el que se fundamenta ese trabajo de investigación. Sin embargo, vale la pena mencionar que hay otros autores que indican que se debe evaluar la accesibilidad a través del paso de los individuos por el sistema con indicadores de resultado. Pero todos ellos coinciden en la existencia de barreras, entre las que se destacan la geográfica, que tiene que ver con las condiciones espaciales, la ubicación de la unidad de salud, las organizacionales, que tiene que ver con la idoneidad del servicio en cuanto a procesos administrativos, las socioculturales, que tiene que ver con el respeto, la percepción del trato que reciben los usuarios, y la económica, que tiene que ver con la capacidad de pago para poder afrontar la atención.
Dentro del gasto de bolsillo, tenemos que saber que el gasto de bolsillo es todo rubro destinado de manera formal o informal a actividades de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, incluso cuidados paliativos que se realizan en el momento de requerir atención. La OMS indica que el gasto de bolsillo depende de la capacidad financiera, de los aspectos sociales, demográficos y de las enfermedades, ya sea si esas son de emergencia, si son enfermedades crónicas, y de las prestaciones de salud, tanto públicas como privadas. La presencia del gasto de bolsillo indica una ausencia de protección financiera. El modelo en que se fundamenta la medición del gasto de bolsillo es en el de Jiménez, quien indica que es necesario conocer los componentes del gasto de bolsillo y su distribución dentro de la población para poder tomar los correctivos y afianzar o reforzar las políticas públicas existentes. Ya, dentro de los antecedentes internacionales, tengo a Otieno en Kenia en su estudio el acceso a los servicios de atención primaria y factores asociados en zonas urbanos marginales en Kenia. Esta fue una revisión sistémica sobre el nivel de acceso en aquellos barrios. Se utilizó una encuesta validada a 300 hogares, donde se determinó que había deficiencia de infraestructura, difícil acceso físico, problemas con disminución del personal, todo ello. Se llegó a la conclusión de que el buscar atención en un centro público y el gasto de bolsillo estaban directamente relacionados con el bajo nivel de acceso en aquel. Y tenemos estudios con hallazgos similares en Brasil y Colombia. Dentro de los antecedentes nacionales, tengo la investigación realizada en Ecuador en el año 2020 titulada Efectos de la afiliación al Seguro Social General en el gasto de bolsillo en salud de los hogares, Ecuador 2014. Fue un estudio correlacional sobre el efecto de la afiliación a la seguridad social en el gasto de bolsillo. Aquí se utilizaron encuestas validadas a más de 22,000 hogares, donde se pudo concluir que los afiliados tienen mayor probabilidad de incurrir en gastos de bolsillo, con un 46,9% en relación a los no afiliados. Y también encontré estudios con hallazgos similares en el Ecuador. Sin embargo, llama la atención solo encontré un estudio con hallazgos diferentes donde daba o mostraba el efecto protector de la seguridad social sobre el gasto de bolsillo. Ya, dentro de la metodología se utilizó un enfoque cuantitativo, se obtuvieron de las observaciones datos numéricos y esos fueron procesados de manera estadística. Fue de tipo no experimental, ya que simplemente se dieron observaciones y no se manipularon las variables. Transversal, que se realizó en un solo periodo de tiempo, y correlacional porque se establecieron relaciones entre las variables de estudio. La población fueron 1,500 afiliados que acudieron alrededor de un mes a la institución antes mencionada. Dentro de los criterios, se utilizó a los afiliados de 18 a 65 años que de forma voluntaria quisieran participar en ese estudio, los que fueron atendidos durante junio del 2021 y los pertenecientes al Seguro General, Seguro Campesino, Montepío y jubilados. La muestra fueron 210 afiliados y se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple para que todos los participantes tuvieran la misma posibilidad de pertenecer a ese estudio. Se obtuvo el permiso institucional, la técnica fue la encuesta, se utilizaron 2 instrumentos que fueron validados por 5 expertos y una confiabilidad de 0,94. Para la variable 1, accesibilidad a la seguridad social, esa tiene 4 dimensiones, que son la geográfica, la organizacional, la socioeconómica, la sociocultural y la económica. Esa se evaluó con 23 ítems. La variable 2, el gasto de bolsillo, tiene 4 dimensiones, que son procedimientos, tratamientos, medios diagnósticos y deducibles, con 10 ítems. Dentro de las variables sociodemográficas que se evaluaron fueron la edad, el sexo, estado civil, zona geográfica, etnia, ingreso, escolaridad y el tipo de seguro. Dentro de las estadísticas, los datos obtenidos fueron procesados en el programa SPSS con una significancia menor al 0,05. Se utilizó la estadística descriptiva, la inferencial, y se utilizó el coeficiente de Spearman para poder procesar, para poder determinar la correlación, ya que permite determinar la relación entre variables cualitativas como en la de este caso. Dentro de los aspectos éticos se utilizó el consentimiento informado para cada usuario antes de realizar la encuesta y el compromiso del investigador de que los datos y la información se utilizará únicamente con fines investigativos. Y la originalidad con un Turnitin que a la fecha es de 14%. Dentro de la variable 1 tuvieron 5 categorías que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, cuyos rangos van de alta, media y baja. Y la variable 2, el gasto de bolsillo, que va desde nunca hasta siempre y sus rangos alto, medio y bajo. Ya, ahí está el trabajo de campo, el consentimiento informado que se le entregó a los usuarios, su compromiso del investigador y la autorización
la institución. Ya, en cuanto a los resultados, para determinar la relación entre el nivel de accesibilidad a la seguridad social y el nivel de gasto de bolsillo en los afiliados de un hospital público en Quevedo, Ecuador 2021, se hizo a través del coeficiente de Spearman. Se obtuvo una puntuación de 0,707, lo que nos indica que fue una correlación positiva alta. Esto se puede explicar por la ubicación de la unidad de salud, la disponibilidad de bienes y servicios, el respeto a la cultura y la diversidad y el contar con los recursos económicos tienden a relacionarse con el desembolso realizado por los afiliados en la búsqueda de atención en la seguridad social, dada mayoritariamente por el alto nivel obtenido de accesibilidad con el 51,4% por las dimensiones geográfica y sociocultural, y el nivel del gasto de bolsillo por el alto nivel obtenido de 39,5% por sus tres dimensiones, tratamientos, medios de diagnósticos y deducibles. Se obtuvo una significancia de 0,000, esta es menor a 0,05, lo que significa que es estadísticamente significativa, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general planteada de que existe una relación positiva entre estos. Dando a entender o concluyendo que a mayor posibilidad de que el afiliado acceda a la seguridad social, mayor gasto de bolsillo se realizará. Dentro de los estudios o hallazgos similares, tengo a Swind en Ecuador en el año 2020, quien pudo comprobar una relación positiva entre la afiliación al seguro social y el gasto de bolsillo, concluyendo que los afiliados tienen mayor probabilidad de incurrir en gasto de bolsillo. Tiene similar metodología y sus resultados, sin embargo, ese estudio fue de tipo cuasi experimental y el nuestro fue un estudio no experimental. También tenemos a Vázquez en Perú, quien en su estudio comprobó la relación positiva entre la afiliación entre la afiliación de las personas a e-salud, tenían una tendencia a mayor gasto de bolsillo en relación a los afiliados al SIS. Dentro de los estudios con hallazgos diferentes, tengo a Kenaul en México, quien pudo comprobar la asociación positiva entre el Seguro Popular de Salud con la disminución del gasto de bolsillo. Y Petrera en Perú, que pudo determinar la relación positiva entre los no afiliados al SIS y el gasto de bolsillo, dando a entender un efecto protector de esos tipos de seguro en el gasto de bolsillo. Sin embargo, este último menciona que a medida de que aumentaba el nivel de complejidad de atención, tendía a aumentar el gasto de bolsillo. Y hay que considerar que esos estudios con hallazgos diferentes fueron realizados en instituciones o en países que cuentan con un seguro estatal, mientras que la seguridad social es un tipo de seguro tripartito, donde un porcentaje lo aporta el gobierno, otro porcentaje la empresa y otro porcentaje el usuario. En cambio, esos de acá son netamente subsidiados por el Estado. Ya. Para determinar el nivel de accesibilidad a la seguridad social en sus dimensiones identificada por los afiliados de un hospital público en Quevedo, Ecuador 2021, se obtuvo que las dimensiones más valoradas fueron la geográfica y la sociocultural, con un 66,2 y un 71,9%. Y las menos valoradas fueron la organizacional, con un 62,9%, y la económica con un 55,2, ubicándose en el nivel medio. Eso se puede explicar porque la unidad de salud se ubica en una zona estratégica de fácil acceso, donde acuden las poblaciones aledañas de 4 provincias. Según estos resultados, se ha destacado por su trato humanizado y respetuoso de los valores y creencias de sus usuarios. Sin embargo, los procesos administrativos, tales como el agendamiento, los tiempos de espera, abastecimiento y dispensación, asimismo como los recursos para pagar los gastos extra derivados de la atención, la flexibilidad laboral, es decir, los permisos para acudir a la unidad de salud y el dejar de percibir un ingreso para acudir a esta, han actuado como limitantes en este caso. Dentro de los estudios con hallazgos similares, tengo a Brandt en Colombia, quien en su estudio pudo determinar la presencia de barreras administrativas y económicas. Y Sousa en Brasil, quien determinó un nivel de acceso bajo debido a los horarios, a los tiempos de espera y dispensación. Vale recalcar que esos estudios con hallazgos tienen hallazgos similares a los nuestros, pero fueron de tipo cualitativo. Dentro de los estudios con hallazgos diferentes, tengo a Noriega en Perú, quien en su valoración del nivel de accesibilidad, las dimensiones sociocultural y económica fueron las menos valoradas, pero estas fueron realizadas en instituciones privadas, donde los usuarios tenían que aportar en el momento de acceder a la atención. Y son en Australia, en su estudio, las barreras, ahí la dimensión geográfica
fue la menos valorada, sobre todo en pacientes que tenían limitaciones, pacientes adultos mayores con fragilidad que tenían dificultad para llegar a la unidad de salud. Pero llama la atención que en ese trabajo no existía la barrera económica, ya que en Australia, bueno, es un país que está, país desarrollado, y el nuestro, en cambio, está en vías de desarrollo. Entonces, por ahí radica la diferencia. Ya, con el... Dentro, para comparar las valoraciones entre las dimensiones del nivel de accesibilidad a la seguridad social y las dimensiones del nivel de gasto de bolsillo estimada por los afiliados, llama la atención que se ubicó la correlación entre se obtuvo un nivel positivo moderado entre las dimensiones, pero llama la atención que la correlación con la dimensión deducibles, que tiene que ver con los rubros destinados para transporte y alimentación, obtuvieron una valoración positiva muy baja hasta positiva baja. Incluso la correlación entre la geográfica, que tiene que ver con la ubicación, con la condición espacial, y la deducibles, que tiene que ver con el transporte que ya había explicado, y la alimentación, no es significativa. Entonces, haciendo un análisis se puede explicar por qué estos, según las investigaciones, son gastos indirectos, pero están relacionados con la búsqueda de atención médica, por lo que sí son considerados en este estudio, pese a que su correlación es baja con respecto a las demás dimensiones de las variables. Hay que considerar que este egreso puede ser representativo para los hogares en condiciones de vulnerabilidad, entonces no lo podemos excluir. Incluso hay algunos autores, por ejemplo, Pardo en el 2009, quien menciona que estos gastos no deben ser considerados dentro de los gastos de bolsillo, porque no son representativos. Sin embargo, nuestro modelo es basado, se guía o se fundamenta en la teoría de Jiménez, quien indica que todos esos rubros deben ser considerados. Y tengo estudios con hallazgos similares que permiten ver la importancia de esta correlación entre esa dimensión, como por ejemplo, a Prada, que obtuvo el 21,21% de su muestra fue destacada o fue indicada para los deducibles. Ryder indica que en su investigación hubo unos gastos significativos en lo que es alimentación y transporte, y Orrill indica la priorización del gasto hasta llegar a la unidad de salud. Muchas veces en su investigación él pudo determinar que los usuarios, el gasto que ellos realizaban era representativo, por ende, el dinero que tenían lo utilizaban en transporte y alimentación hasta llegar a la unidad de salud, y en el momento en que llegaban y tenían que afrontar gastos, ya no tenían para hacer. Dentro de las conclusiones, la investigación determinó la existencia de una correlación positiva alta y significativa entre el nivel de accesibilidad a la seguridad social y el nivel de gasto de bolsillo en los afiliados de un hospital público en Quevedo, Ecuador, 2021. Existió un nivel alto de accesibilidad a la seguridad social en sus dimensiones geográfica y sociocultural, y un nivel medio en las dimensiones organizacional y económico. Existió un nivel alto de gasto de bolsillo en las dimensiones tratamientos, medios de diagnósticos y deducibles, y un nivel bajo en la dimensión procedimientos en aquellos afiliados. Y finalmente existió una correlación positiva al comparar las valoraciones entre las dimensiones del nivel de accesibilidad a la seguridad social y las dimensiones del nivel de gasto de bolsillo. Y dentro de las recomendaciones, a la comunidad científica ampliar el campo de estudio sobre la protección financiera en la seguridad social, fundamentar el alcance de esta política pública para que los entes respectivos puedan hacer los correctivos necesarios y que se pueda cumplir así con el derecho de los afiliados a recibir el servicio que merecen, y sobre todo que la seguridad social cumpla su razón de ser. También promover la alfabetización digital en la institución, la telemedicina, y agilitar el sistema de agendamiento de citas en línea para acortar los tiempos de espera en los afiliados, ya que la dimensión organizacional fue una de las menos valoradas, evidenciando la existencia aún de barreras propias del sistema que deben ser subsanadas para aumentar la accesibilidad. También fomentar el abastecimiento y dispensación adecuada del cuadro nacional de medicamentos básicos, reactivos para exámenes de laboratorio, y realizar mantenimiento preventivo de forma periódica al área de imágenes para evitar el desabastecimiento y averías en el mismo, ya que existió un nivel alto de gasto de bolsillo en dichos rubros que la institución debería proporcionar a sus afiliados, y al no hacerlos, estos debieron cubrirlos de sus ingresos. Y finalmente, promover la evaluación periódica de los departamentos de farmacia, imágenes y laboratorio, a fin de que se encuentren abastecidos y operativos, ya que las barreras de tipo organizacional, económica y el gasto de bolsillo reportados están relacionadas a dichos departamentos dentro de la unidad de salud, y sus correctivos mejorarían las falencias detectadas.
Ya.